Es Enrique Cárdenas Sánchez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, presentando la ponencia titulada Objetivo, Viabilidad Económica y Social para el Estado Mexicano. El doctor Enrique Cárdenas Sánchez estudió la licenciatura en Economía en el ITAM y la maestría y el doctorado en la Universidad de Yale, graduándose en 1982. Recibió el Premio Nacional de Economía Banamex por su tesis doctoral. Ingresó a la Universidad de las Américas Puebla en 1982, en donde enseñó Historia Económica y Economía Contemporánea de México, América Latina y los Estados Unidos. En 1985 fue nombrado rector de esta institución, puesto que desempeñó hasta 2001. También ha sido profesor invitado en el Colegio de México, el ITAM, el CIDE, la Universidad Iberoamericana y en las universidades de Brown, Texas Christian y Oxford. Ha publicado artículos y libros en México y el extranjero y es investigador nacional nivel 3. Fue director general en la Unidad del Servicio Profesional de Carrera en 2004-2005, puesto que dejó para reasumir su carrera académica como director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Actualmente imparte también la clase de Historia Económica de México en el ITAM. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Ay, no veo aquí. Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí en Puebla y bueno, en este evento tan importante de la universidad. No me gusta hablar del podio, de modo que si no les importa me voy a mover. Y lo que les quiero presentar antes de moverme es una propuesta que hemos hecho en el centro que me toca dirigir. El CEI es un centro de investigación independiente, relativamente joven, tiene 8 años de existencia y nació para tratar de representar al interés público sobre temas públicos y por eso empezamos haciendo la evaluación de las propuestas de campaña de los candidatos a la presidencia en el 2006. Nunca se habían hecho ese tipo de evaluaciones, ahora en la última elección ustedes vieron muchas de ellas, entre ellas la de nosotros. Y durante 2 o 3 años estuvimos haciendo evaluaciones de desempeño, evaluaciones legislativas, además de otros trabajos sobre banca y sobre movilidad social, pero eso no me voy a meter ahorita. Después de unos 3 o 4 años decidimos empezar a hacer algo más que eso y es ya una propuesta concreta, porque nos habíamos vuelto muy criticones, digamos. Le poníamos calificaciones de 5, de 6 al presidente Calderón después de 2 años de su gestión, por ejemplo. Y ahora lo que queremos es, lo que quisiera compartir con ustedes esta propuesta que les voy a decir en un minuto cómo la hicimos, pero sobre todo que se presentó hace como un año para tratar de que los candidatos a la presidencia la tomaran en sus plataformas electorales y la incluyeran eventualmente pues, en su plan de trabajo. Se logró que tanto Enrique Peña Nieto como Josefina Vázquez Mota las tomaran tal cual, el PG un poco menos y Cuadri también un poquito más que el PG, pero tampoco completa. Y después de las elecciones seguimos cabildeando para tratar de que esto pudiera penetrar un poco más. Y bueno, ustedes verán ustedes que la mayor parte, bueno, todos los puntos que están aquí están recogidos en el Pacto por México, que es este pacto de los partidos políticos más importantes con el presidente de la República y que se han convertido como en un plan de trabajo de estos primeros meses. Actualmente pues estamos también impulsando que esté en el PND y sobre todo que se lleve a cabo. Entonces pues hemos tenido éxito en que vaya penetrando, espero que a ustedes les parezca que es sensato que vaya penetrando y que no hayamos vendido una mala idea y que pues nos sumemos todos juntos a esto que realmente necesita nuestro país. Bueno, pues dicho eso, a ver si funciona igual de bien el otro micrófono. Bueno, igual me quedo desde aquí, parecía que estaba yo en Gobernación, que me estaban echando una lampareada, pero bueno. Como ven ustedes, el tema es de reformas a la hacienda pública y al sistema de protección social, y ahora les voy a platicar un poquito de esto. Pero primero déjenme decirles cómo hicimos el proyecto. La metodología del centro se basa sobre todo en que podemos convocar a muchos expertos de diferentes corrientes. El CEI es absolutamente privado, apartidista, y como el dinero viene de una fundación y no de una empresa,
o de una fundación de una empresa, como podría ser Televisa o Fundación Telmex. No estamos identificados con ningún grupo económico y eso nos permite tener una amplia convocatoria con gente de izquierda, de derecha, de un lado y del otro. En ese sentido, lo que hicimos fue pedirle a 3 especialistas que trabajaran en 2 diagnósticos, uno sobre la parte de hacienda pública, impuestos y gastos públicos, y otro sobre la parte de la parte social. Luis Felipe López Calva, por cierto, fue alumno mío aquí en la Universidad de las Américas, ahora está en el Banco Mundial, y él hizo la parte social, y Jorge Chávez Presa y Fausto Hernández hicieron la parte de hacienda pública. Después que hicimos ese primer diagnóstico, convocamos a este grupo de personas, igual no se llega a leer desde allá atrás, capaz que seguramente no se ve, pero bueno, y hay muchos nombres que son muy reconocidos en su área y varían en su espectro, como digo, ideológico y de enfoque. En su función no solo son académicos, son también exfuncionarios, son también expolíticos, son también empresarios, fiscalistas, por ejemplo, privados que trabajan en empresa privada, para tratar de construir entre todos esta propuesta. Y bueno, y la noticia es que una vez que terminamos de hacer ese diagnóstico, los invitamos a ellos en 2 grupos, los encerramos 1 día y medio, se construyeron estas propuestas en forma independiente, les hicimos que checaran una con la otra y después les sometimos a todos ellos, son 30 personas distintas, les sometimos el estudio para que lo revisaran y así dio 6 vueltas hasta que todos estuvieron conformes. Entonces, este grupo de personas no solamente participó en la hechura, sino está suscribiendo, confirma y todo, digamos, el contenido. Y eso es importante, es un documento como de 180 páginas, con unos 70, 80 cuadros estadísticos, y aquí les voy a dar el resumen y lo que estamos tratando de impulsar. Bueno, dicho eso, digamos, lo importante aquí, y esto es lo que les ha gustado a los políticos, yo ahora sí me voy a quitar de acá, lo que les ha gustado a los políticos es que está consensuado, es un documento que está firmado por líderes, y así los escogimos, personas que tenían el oído de José Manuel López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador, de Josefina Vázquez Mota o de Enrique Peña Nieto, tenían los oídos de él y de sus grupos políticos, precisamente con la idea de poder recoger las inquietudes de todos lados. Ese es el chiste del grupo que les acabo de mostrar. Y así son reconocidos y así nos lo han dicho. Ahora que al final les platicaré un poco de lo que hemos hecho en Cabildeo para que vean ustedes a qué me estoy refiriendo. Bueno, esos nombres están ahí. Les voy a platicar un poco, una breve introducción. México ha tenido durante ya muchísimos años, muchos más de los que ustedes tienen, una etapa de crecimiento relativamente bajo, con poca creación de empleo bien remunerado, que se refleja en una poca productividad. Es decir, productividad definida como qué tanto nos cuesta, qué tantos insumos tenemos que ponerle al sistema productivo para que se genere el producto final. En los años 50 y 60, aquí apenas les puedo yo, voy a señalar en la pantalla de en medio, la productividad es esto, contribuía con mucho al crecimiento del producto, que es la primera columna. En los años 70 contribuyó con menos y ahora no solamente no contribuye, sino es negativo. Es decir, tenemos que echarle muchos más recursos, muchos más insumos para poder producir lo que estamos produciendo. Esto nos implica que hemos generado muy pocos empleos formales a lo largo de los últimos años. Una estimación optimista casi hablaría de que no hemos creado alrededor de unos 11 millones de empleo. Imagínense ustedes, 11 millones en los últimos 12 o 14 años. Ahí traemos un problema, 6 de esos millones, la mitad está en Estados Unidos, la otra mitad está pues donde sabemos que están, en el país, y pues no es casual que tengamos los problemas de inseguridad y problemas sociales que traemos enfrente. El otro tema que es importante es que la pobreza, esta es una cifra de pobreza de los años 50 para acá, se logró disminuir en forma importante en los años de alto crecimiento económico, pero en los últimos 15 años, 20 años, se ha estabilizado. Es decir, se logró bajar, pero ya está estable y ya hemos tenido algún chipote por alguna crisis, a pesar de los programas que se han tenido, ya no ha sido posible seguirla reduciendo. Es decir, la pobreza nos ha estancado y si seguimos haciendo las cosas igual que como las hemos venido haciendo, no hay expectativa de reducir más la pobreza, si es que no se crece y si no es que se cambian ciertas cosas.
Entonces, el grupo se planteó este gran objetivo, que es cómo le hacemos para reformar el sistema de protección social, que vemos que es un componente esencial para combatir la pobreza, y ahorita en un momento más lo van a ver ustedes. Y por eso es importante. ¿Cómo hacemos un México incluyente con sustentabilidad económica? Es decir, que pueda aguantar el tiempo y que se pague bien. La propuesta entonces, y va a sonar realmente pedante lo que les voy a decir, pero la verdad es que así es darle viabilidad al Estado mexicano. Y como ustedes saben, Estado significa población que se reúne en un territorio pues para poder vivir en armonía y lograr sus propios objetivos. Es decir, el Estado somos todos, no es el gobierno, somos todos. Y viabilidad quiere decir, digamos, la parte inversa sería, si no hacemos algo, vamos a tener un broncononón próximamente, si no es que ya lo estamos teniendo, y no solamente en la parte económica, también en la parte social. También se dice que pues no es la panacea es decir, no es la solución a todos los problemas de México, solamente la solución a dos de ellos, dos muy importantes, pero lo que sí se puede percibir, y lo van a ver ustedes también, ahorita lo iremos construyendo a lo largo de la presentación, es que se puede ver que si se resuelven estas dos broncas, resolvemos muchas otras broncas y va a empezar a fluir, digamos, imagínense que es un río que está atorado, que tiene piedras ahí en su cauce, y lo que logramos es quitar dos piedrotas grandotas, y si bien no son todas las piedras que hay ahí, hay más piedras que obstruyen el cauce, al quitar estas dos, el agua fluye y a lo mejor arrastra a varias más para poder tener mejor fluido. Entonces, el reto al cual nos enfrentamos es cómo construir un pacto social. ¿Qué quiere decir pacto social? Pues quiere decir que nos pongamos de acuerdo, la sociedad. Eso quiere decir pacto social, que nos pongamos de acuerdo. ¿Para qué? Para brindar protección efectiva para un México incluyente a toda la población y de una manera sustentable. Ese es el reto. ¿Cómo le hacemos para ponernos de acuerdo y llegar a esto que les quiero platicar? Entonces, déjenme platicarles un poquito sobre la política social primero y luego entramos a la parte de Hacienda, las propuestas y las consecuencias que van a tener estas propuestas de llevarse a cabo. En primer lugar, lo que se puede decir de la política social es que en los últimos años efectivamente hemos logrado un avance en crear un instrumento del gobierno, un brazo ejecutor del gobierno que se llama la política social, a través sobre todo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, que permite identificar ahí en donde se necesitan los recursos. Por eso no fue difícil hace unos meses, cuando salió el presidente Peña Nieto diciendo que quería combatir el hambre, ubicar esos 100 municipios con más problemas. Y efectivamente son, si no todos, pues la gran mayoría de ellos, 75-80% seguro, son los municipios que tienen más problemas. ¿Cómo se supo? ¿Y cómo se supo rápido? Porque justamente tenemos esa información que se ha venido creando, se tienen padrones, no perfectos, pero padrones de quiénes son las personas con problemas, etc. O sea, se ha logrado dirigir el apoyo ahí donde se necesita más. Esa es una cosa importante, se monitorea incluso este tipo de instituciones, se evalúan, rinden cuentas. Ahora, la problemática del sistema de protección social es variado, y lo fundamental es que hay una gran parte de la población que no está cubierta por ningún lado. ¿Qué quiere decir por ningún lado? Por ningún lado. O sea, no tienen nada, cero. Y ahí, ¿cuánto es? Pues 25% de la población. No es poca, digamos, 30 millones de personas. Por otra parte, también la reducción se ha vuelto persistente y volátil. ¿Qué quiere decir persistente? Ya le dije. Volátil, ¿por qué volátil? Volátil porque con una pequeña subida de precios en los alimentos, por ejemplo, como pasó en el 2009, la pobreza aumentó. Ustedes recordarán a lo mejor cómo creció la pobreza, un gran escándalo de cómo es posible que hubiera crecido la pobreza, pero lo que te quiere decir es que es muy vulnerable casi a cualquier cosa. O si se enferma una persona, el jefe de familia, en los estratos de ingreso más bajos, tiene un broncón. Es probable que tengan que, para poder pagar su proceso de salud, vender los poquitos activos que tengan. Entonces es muy volátil, es muy fácil que la gente que está saliendo vuelva a caer nuevamente.
Por otra parte, también es financieramente insostenible. Ese es otro tema grueso. Es decir, lo que ya está en este momento echado a andar no es sostenible. No hay dinero para pagarlo de aquí en adelante. O, como veremos, sí hay mientras haya petróleo, el precio sea alto, pero eso puede cambiar en cualquier momento. De modo que el sistema de protección social actual, así de truncado, así de inequitativo como está, porque también es inequitativo, es injusto, donde una persona que trabaja exactamente lo mismo que otra, uno recibe pensión y otro no recibe pensión. Uno recibe salud y otro no recibe salud. Esa es una diferencia fundamental, o sea, es injusto el sistema. Entonces, déjenme darles una muestra, un botón de muestra. Este es el incremento en el gasto público que se ha hecho en salud en los últimos 12 años. Ustedes pueden ver otra vez en la primera, en la lámina de en medio, ha crecido lo que es población abierta, el seguro popular, 153% en términos reales, ya es lo que se gasta son 220,000 millones de pesos, ya es más de lo que se gasta en el seguro social, y en total el presupuesto, el gasto en esto ha aumentado 82% en términos reales. Voy a dejar por acá mi teléfono, creo que me está haciendo ruido para el micrófono. Entonces, ¿cuánto es eso? 82%, ¿es mucho o es poco? Bueno, es más o menos el doble de lo que ha crecido el Producto Interno Bruto. Entonces está creciendo mucho más rápido que la economía y si no se hace algo, pues vamos a ver de dónde sacamos el dinero para pagarlo. Por eso es que también es inviable. Algo que ha sido positivo, y ya con esto termino la parte social, es que por lo menos, les decía, se ha creado este brazo ejecutor. Y mientras en 1992, las primeras columnas que ustedes ven acá, el primer quintil de la población, o sea, el 20% más pobre de la población, el 89%, aquí está, no tenían ningún tipo de seguridad social, es la verde oscura, o ningún tipo de cobertura de algún programa social, que es la verde un poquito más clarita. Para el 2010, que sería acá, la verde oscura prácticamente se queda igual, o sea, se han creado muy poquitos trabajos formales que implican seguridad social y sí se ha logrado reducir mucho la población que no tiene nada, al 24%, pero sigue siendo muy alto, 24%, ¿no? Se ha avanzado, pero púchale, estamos lejos de lo que se necesita. Bueno, entonces, ¿cuál es el sistema alternativo que podría funcionar? Tiene que ser un sistema que sea universal, es decir, por el solo hecho de ser mexicano se tiene acceso. Tiene que tener sustentabilidad fiscal, tiene que haber los recursos para pagarlo y tiene además que generar los incentivos deseables, es decir, que si le das un apoyo a alguien, no por eso deje de trabajar, no por eso deje de esforzarse, pero sí tienes que crear esta red de protección. ¿Cuál es el paquete? ¿Cuál es el paquete de protección social? Para que vean que es un paquete no tan grande, pero suficientemente grande para sacar a mucha gente del atolladero y ahora les digo cuál. El primero es el acceso efectivo a la salud y por acceso efectivo significa que haya médicos, que haya medicinas y que mejore tu salud después de la intervención a la cual estuviste sujeto. Es decir, no se trata únicamente de afiliación, como se ha hablado mucho en el Seguro Popular, que ha aumentado mucho la afiliación, sino que efectivamente haya medicinas y efectivamente haya médicos, digamos, enfermeras. Segundo punto, un pequeño seguro de vida y de invalidez para todos, pequeñito, y una pensión mínima también para todos, que ahora ya el presidente entró con esto del 65 y más. Nosotros queremos o buscábamos que era por lo menos 68 y más. Es costosísimo bajar la edad de retiro de 68 a 65, costosísimo. Pero bueno, está en 65, es una pensión pequeña, más o menos entre 0.5 y 0.7 veces salario mínimo, que se te daría al terminar tu vida laboral. Y eso también para todos. ¿Cuánto es 1.7 el salario mínimo? 700 pesos al mes. O sea, tampoco crean que es mucho dinero, pero es lo que vale, lo que cuesta la canasta básica que define el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Por lo menos que la gente no padezca hambre. Ahora, ¿qué pasaría si se establece este sistema, este paquete que les acabo de mencionar de salud, de seguros y de pensión? Bueno, primero es que ofrece una nueva plataforma
de oportunidades, empareja el piso de donde arrancamos todos, lo hace menos desigual, y esto promueve lo que llamamos la movilidad social, porque si tú tienes oportunidad de avanzar y no estás arrancando de una posición de desventaja, es factible que, digamos, más va a depender de ti, de tu esfuerzo, de tu propia, voluntad, que lo que dependa del lugar en donde naciste. Lo que llaman algunos sociólogos el accidente de cuna, es decir, pues depende de dónde naces, ahí te quedas, ¿no? Y ese es un problema muy serio, que por cierto también estudiamos en el centro, pero es otro tema que no me voy a meter más. Pero sí promueve la movilidad social el tener una plataforma, un piso homogéneo. Por otra parte, el tener esta red de seguridad va a reducir significativamente la pobreza. ¿Cuánto es significativamente? Bueno, ahorita les doy el dato, prefiero aguantarme tantito. Y también va a reducir su volatilidad. ¿Por qué? Pues si tienes un seguro de vida y se te muere el jefe de familia, por lo menos tienes algo, no tienes que vender a la gente, vamos, a los activos poquitos que tengas para poder salir de esa circunstancia. Por otra parte, algo interesante es que esto engrosa el mercado interno. ¿Por qué engrosa el mercado interno? Porque la gente va a dejar de pagar, va a dejar de tener gasto en salud. Y al dejar de tener gasto en salud, pues te va a alcanzar más para otras cosas. Entonces, en ese sentido, engrosas el mercado interno. Promueve también la eficiencia económica, porque parte de la idea es disminuir drásticamente o eliminar más bien la parte de salud de las cuotas del Seguro Social, las cuotas obrero-patronales del Seguro Social o las cuotas de trabajadores del ISSSTE, por ejemplo, y sustituirlas por otro tipo de financiamiento. Entonces, esto a las empresas les conviene mucho porque le baja la carga social de la nómina y se pueden crear más empleos también. Entonces, digamos, esto suena como muy bien para hacerlo, pero pues naturalmente necesitamos los recursos. Y lo que queda claro es que este paquete, por pequeño que parezca, pero como es para todos, somos 115 millones de personas, pues se requiere de una reforma integral a la hacienda pública. Entonces, déjenme platicarles ahora un poquito del problema de la hacienda pública, de los ingresos y los gastos del gobierno, de qué tamaño es la bronca y por qué decimos que hay que darle viabilidad al Estado mexicano en lo económico. Primero, decir que la hacienda pública se ha dedicado desde hace ya muchos años a mantener la estabilidad macroeconómica y a tener un déficit cero, se dice. De hecho, no tenemos un déficit cero, pero bueno, eso ha sido un problema. Ustedes están muy jóvenes, pero aquí veo algunas personas que ya tenemos algunos años y que nos tocó sufrir muchas de las crisis cambiarias y por eso es que la hacienda pública se dedicó sobre todo a mantener la estabilidad. Pero ahora que ya se tiene, y sin menospreciar, al contrario, es algo que hay que mantener, se necesita pasar a otra etapa que sería de crecimiento económico y de promover la igualdad. En este sentido, algo que a veces no le queda claro al gobierno, a la Secretaría de Hacienda, es que la hacienda pública es un medio, no es un fin. Y si nos dicen vamos a subir los impuestos porque traemos bajos los ingresos, pues claro que vamos a repelar, todos vamos a repelar. Entonces, en la medida en que vemos que manejan a veces la hacienda pública, o sea, los impuestos y así, como un fin en sí mismo, o la estabilidad por sí misma, vemos que ya ese discurso no puede ser así, tiene que cambiarse el chip de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda para decir, ¿sabes qué? Sí, es un medio para conseguir algo. La hacienda pública es para conseguir algo, para tener efectivamente una provisión de servicios públicos de calidad en suficiente abundancia, que la gente tenga buena educación, etc. Entonces, en ese sentido, la hacienda pública debe ser un medio y no un fin. Y bueno, ¿cuáles son los 3 pecados de la hacienda pública? Digamos, hay muchos, pero digamos, vamos a caracterizarlos en estas 3 cosas. En primer lugar, una baja carga fiscal, que quiere decir que cobramos pocos impuestos. Ustedes habrán escuchado 20 veces que si recaudamos lo mismo que Haití y así, ese tipo de cosas. Sí es cierto, recaudamos muy poco, pero el punto no es ese. El punto es que recaudamos poco en relación a lo que necesitamos gastar, a lo que nos hemos comprometido como Estado a gastar. Si hacemos que esta universidad, donde está este auditorio en la UAP, sea gratuita, pues hay un compromiso por tener educación pública gratuita y ahora obligatoria a nivel de preparatoria,
pues nos hemos puesto un compromiso adicional. La ley de víctimas recientemente también te impone otro necesidades de recursos. Entonces, es lo mismo que una familia. Si una familia gana 10, pero gasta 15, o tiene que gastar 15, pues no le alcanza. Si gana 10 y gasta 8, pues hasta ahorra. Entonces, el problema es que nos hemos impuesto obligaciones como Estado, como país, mucho más elevadas de lo que recaudamos. Ese es el problema, por eso es que tenemos una baja carga fiscal. El segundo tema de ineficiencia redistributiva es que gastamos mal, y el tercero es que, yo ahorita digo por qué gastamos mal, y el tercero es el tema de que, como está la ley, si bajan los ingresos públicos tenemos que gastar menos. Nos pasó en el 2008-2009. En un trimestre, el Producto Interno Bruto se cayó 10% con relación al trimestre previo, al trimestre de hace un año. ¿Qué significa eso? Es un trancazazazo. En el 2009 tuvimos una contracción económica que costó miles, millones de empleos. Eso no puede ser. No tuvimos ni manera de meter las manos. A eso se refiere esta parte. O sea, tenemos que tener una hacienda pública. Es como con ustedes en su familia. Si no tienen un quinto de ahorro y les pasa cualquier cosa, pues pelan. Eso es lo que sucede. No tienes instrumentos para aguantar una crisis de fuera. Entonces, esos tres problemas parten básicamente de estas cuatro cosas. Primero, que estamos financiando gastos de nómina ineludibles, digamos, el sueldo de los maestros, el sueldo de los médicos, del ejército, con ingresos que no son recurrentes, o sea, no los vamos necesariamente a tener el año que entra. Está grueso lo que le estoy diciendo. Estamos gastando en cosas de todos los días sin tener los ingresos, o sea, sin salar esos ingresos de todos los días, sino aquellos que tenemos de repente. Segundo, en que estamos, como ya les decía, incurriendo en más obligaciones sin tener los ingresos. Tercero, que absorbemos, el sector público está absorbiendo una enorme cantidad de recursos del ahorro financiero, más de la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Nos quejamos de que los bancos no prestan, tenemos razón, no prestan, pero mucho del problema está en el propio gobierno, porque le pide demasiado dinero. Las Afores, que tienen muchísimo dinero, la mayor parte de sus recursos están en CETES, en certificados de tesorería del gobierno federal, y así en muchos otros instrumentos. ¿Qué pasaría si el gobierno no le pide ese dinero a los bancos? Tendría que prestarlo al sector productivo, tendría que salir de su zona de confort para entonces sí tener que buscar clientes adecuados. Y eso, naturalmente, en la medida que tenemos un déficit, retrasa el crecimiento económico porque no hay crédito para las empresas. No me voy a entretener, esta es la misma gata revolcada en 6 láminas distintas. Hagan de cuenta que es el problema, visto de acá, de acá, de acá, de acá. Básicamente, el primero es decir, no es verdad que tenemos un balance presupuestal, lo que pasa es que consolidamos las cuentas del gobierno federal con la de Pemex y la de la CFE. Entonces, tenemos excedentes en Pemex y eso se lo sumamos a las cuentas del propio gobierno y pues claro que salimos más o menos a mano. Pero, entonces, ese es lo que te dice esta gráfica. No es verdad que no tenemos un cierto déficit. 2, tampoco la van a ver, les platico. Lo que dice es, nos estamos comiendo el patrimonio. Nos estamos comiendo el patrimonio nacional. No las pirámides y eso, pero nos estamos comiendo el patrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que si por un lado tenemos ingresos de capital, usted siendo del área económico-administrativa lo entiende perfecto, estamos estamos usando recursos de capital, como es el endeudamiento neto y los recursos que provienen de la renta petrolera, no la renta petrolera ni siquiera, los derechos por hidrocarburos, que no importa que fuera Pemex o BP quien produjera, de todos modos tendrían que pagar al Estado esos derechos. La suma de los derechos y el endeudamiento, que incluso por la Constitución tiene que ser utilizada para inversión, esa suma es muchísimo más de lo que estamos invirtiendo. Entonces, en pocas palabras, estamos como quien toma en su casa, va en la mañana con un cincelito, le saca un ladrillo a la casa, vende el ladrillo y con eso come. Al día siguiente, pues tiene que volver a comer, vuelve a agarrar su cincelito, saca otro ladrillo, se lo lleva a vender, con eso come al día siguiente. Es lo que estamos haciendo. Eso quiere decir esa gráfica.
estamos comiéndonos el patrimonio. Perdón, nomás para decir de qué tamaño es la comida del patrimonio, de qué tamaño es la mordida, ¿no? Bueno, la mordida anda por ahí de 5 puntos del PIB. ¿Cuántos son 5 puntos del PIB? Más o menos 600,000 millones de pesos aproximadamente al año. Esta es otra manera de ver la misma gata, como les digo. Aquí aparentemente tenemos, este es el balance primario del gobierno, es decir, lo que ingresa menos lo que gasta, quitando el servicio de la deuda pública. Lo que te dice es que en los años 90 tuvimos un excedente positivo. ¿Por qué? Pues porque se vendieron los bancos, se vendieron las paraestatales, con eso se pagó deuda y con los recursos que eso dejó, pudimos dejar de pagar intereses. Y por eso tuvimos una etapa de un balance primario positivo. Con el tiempo se ha ido erosionando y actualmente traemos pues prácticamente ya casi un déficit con eso. Pero eso incluye los recursos que provienen de los derechos por hidrocarburos, o sea, los derechos de explotación del petróleo, no los impuestos, los derechos. ¿Qué sucede si le quitamos los derechos? Porque recuerden, esto del petróleo pues igual no jala después, ¿no? Bueno, resulta, esto es la misma gráfica, pero quitándole los derechos por hidrocarburos y pues nada más traemos más o menos lo mismo. Le digo que es la misma gata, también 5 puntos porcentuales de déficit. Es otra manera de verlo. Otra manera de verlo todavía. Esta es lo que serían los ingresos tributarios, o sea, lo que recauda el gobierno por ingresos recurrentes por persona desde 1980 hasta el presente. Es la verde clarita que ustedes ven abajo. Más o menos ha tenido fluctuaciones, pero se ha comportado más o menos igual, como 11,000 pesos por persona anualmente. Pero la otra, la verde más oscura, que está aquí, otra vez en la lámina de medio del lado izquierdo, si no lo llegan a ver, este es el gasto por persona en 1980, en 1981, 82, 83, etcétera, etcétera, y vean dónde está ahorita. Bueno, resulta, otra vez los que tenemos canas y si no los que han leído algunas cosas sobre López Portillo, resulta que el día de hoy estamos gastando más por persona que en la época de gran auge y dispendio de López Portillo. En el peor de los momentos de López Portillo estábamos gastando menos por persona que el día de hoy, para que se den una idea. Entonces no es poco lo que estamos gastando, pero estamos gastando bastante mal. Y la brecha que ustedes ven, pues es justamente lo que se ha tenido que cubrir con estos derechos por hidrocarburos. ¿Por qué? Pues porque efectivamente lo que te dice es la vulnerabilidad de las finanzas públicas, la dependencia fiscal del petróleo, es decir, cuánto de los ingresos del gobierno provienen del petróleo. ¿Qué porcentaje? Pues el porcentaje anda por entre 20 y 40%. Se ha movido en esta parte del tiempo, después del 73, con López Portillo, 75, 76. No lo hemos podido bajar a la fecha. ¿Y por qué? Bueno, pues porque tenemos un precio del petróleo que está muy alto, ¿no? El cálculo muy simple es que si el precio del petróleo que tenemos hoy bajara al nivel que había en el 2003, hace 10 años, los ingresos petroleros los ingresos fiscales caerían alrededor de un 20%. Si caen los ingresos fiscales 20%, olvídense, no hay con qué pagar la nómina del gobierno federal. O sea, no hay con qué. Así de vulnerable está la cosa. Entonces, ¿dónde se manifiesta el problema? El problema se ve tanto por el lado de los ingresos, por el lado de los egresos, por su distribución y también por el uso ineficiente en el ejercicio del gasto del sector público, tanto a nivel federal como a nivel de los estados y de los municipios. Entonces, ¿cuáles son las propuestas finalmente? O sea, ¿qué hacemos ante esta situación? ¿Cómo le hacemos para pagar por aquel paquete que les decía, ¿no? ¿Y qué consecuencias va a tener? Bueno, primero, en cuanto a ingresos, tenemos que eliminar los regímenes tributarios especiales, tanto en el IVA como en el impuesto sobre la renta. O sea, todo lo que son excepciones hay que quitarlas. Y por otra parte también hay que reducir, prácticamente eliminar las cuotas obrero-patronales de la seguridad social. Bueno, lo de salud, para que se den una idea, es como el 80% de la cuota. O sea, no hay que quitarla completa, pero sí el 80%. En concreto, de lo que se trata es quitar estos
tratamientos especiales del IVA, es decir, homologar el IVA, lo que se está hablando mucho, pero también el impuesto sobre la renta. En el impuesto sobre la renta se tienen que quitar N cantidad de excepciones, hay muchos sectores privilegiados. Aquí no está en esta lámina, pero también lo que se tendría que hacer es revisar la parte de ingresos de capital, ver que no solamente los grandes tenedores de bolsa tuvieran que pagar algo, sino que también otras gentes, impulsar el impuesto predial fuertemente. México es de los que menos recauda 0.3% del PIB en impuesto predial, Estados Unidos recauda el 3%, el Reino Unido recauda el 4% del impuesto predial, del PIB del impuesto predial. Por otra parte, se tienen que revisar los precios y tarifas, el sistema de precios y tarifas del sector público, pero específicamente eliminar los subsidios a los energéticos, o no totalmente, pero casi totalmente, incluso pensar si valdría la pena establecer algún tipo de impuesto, sobre todo sobre gasolinas, por motivos ambientales y por motivos de conservación y de no desperdicio de recursos. En la parte de los gastos, de lo que se trata es de proveer servicios públicos básicos de calidad, y aquí me refiero a educación, me refiero a salud, me refiero a transporte público, servicios públicos de calidad. Se tiene que racionalizar la gestión pública. Por ejemplo, esto implica transformar el sistema de salud. Y transformar el sistema de salud, por ejemplo, significa separar lo que es el financiamiento de la provisión del servicio, es decir, que el Seguro Social no te cobre per se mismo, los que tienen aquí empresa han sabido, pues van y te cobran en las empresas, ¿no?, el Seguro Social, y que por otro lado te da el servicio de salud, sino que se financia por un lado y el Seguro Social simplemente se va a dedicar a eso, a proveer salud. Lo mismo en el ISSSTE, lo mismo los sistemas estatales de salud, y podría haber incluso clínicas privadas certificadas que pudieran dar el servicio. ¿Y cómo se les pagaría? Por una cápita, es decir, por una lana, 4,000 pesos por persona afiliada, y dependiendo de la gente que tuvieras afiliada, pues es lo que se te da. Y tú como usuario te debes de poder mover, debes de poder llevar tu afiliación a donde te traten mejor. Y eso significa una enorme transformación del sistema de salud, que por cierto, parece sueño guajiro, no crean que está tan lejos de poderse lograr algo así. Y, por ejemplo, otorgar subsidios razonables y dirigidos es un elemento sumamente importante, como vamos a ver dentro de un momento. ¿Qué quiere decir? Quitar los subsidios generalizados. Generalizado significa aquello que das no importando a quién. Por ejemplo, si ustedes van a la gasolinera, no importa si son ricos o pobres, les dan un subsidio por cada litro de gasolina que le echan a su coche. Entonces, eso se llama un subsidio generalizado. Otro subsidio generalizado es el dinero que dejan de pagar por IVA en alimentos, o que dejamos de pagar por IVA en alimentos, no importa quién lo compre. A nadie nos pregunta en la caja del súper cuál es nuestro nivel de ingreso para darnos ese subsidio. A eso se llama subsidio generalizado. Mientras que los subsidios dirigidos son aquellos que sí claramente se ve a quién van. Y aquí ojalá se pueda ver, porque estas quizás de las gráficas, las que vienen son de las gráficas más estrujantes de toda la presentación. Les voy a explicar esta gráfica. Lo que tienen ustedes acá es la cantidad de subsidios totales en estos conceptos, se los voy a leer: apoyo alimentario, seguro popular, subsidio eléctrico residencial, oportunidades, subsidio a la gasolina y al gas LP y el IVA que dejamos de cobrar o que dejamos de pagar en alimentos y medicinas. Bueno, y aquí es donde está, en la parte de los deciles que dice abajo, es la distribución de los subsidios que da el Estado en estos conceptos a la población, empezando por los más pobres del lado izquierdo, el decil 1, el 2, el 3, etcétera, hasta los más ricos. Bueno, resulta, lo que te está diciendo es que los subsidios que recibe, el decil más rico son 14,000 pesos al año por persona. Y el subsidio que recibe el 50% de la población, los 5 primeros deciles, no llegan a 4,000 pesos por persona. Eso en mi tierra, y creo que aquí en Puebla también, se llama mentada de madre. ¿Por qué? Porque no es posible, es obsceno
que el Estado, que el gobierno, que el Estado mexicano le esté dando a los ricos 14,000 pesos y 4,000 a los pobres. No es posible. ¿De dónde viene eso? ¿Qué es la parte fundamental de esos subsidios? Pues efectivamente es el IVA, que es este de aquí clarito, el grisecito clarito, es el subsidio eléctrico residencial, este verdecito, y es este verde clarito que es el subsidio a la gasolina y al gas LP. Esto es una mentada, perdónenme la expresión, pero es la verdad. Noten ustedes entonces que el hecho de dar subsidios generalizados, que no importa quién llegue a la gasolinera, genera esto, porque ¿quién tiene la camionetota más grandota y que gasta más gasolina? Pues justamente la gente. ¿O quién va al súper y saca con un carrito lleno de cosas? Y pues no, digo, es obvio. Entonces, ese es el problema de esos subsidios. Debe decirse que en términos proporcionales, la persona que está en las más pobres, digamos, que está en el primer decil de la población, cuya familia gana alrededor de 2,600 pesos al mes, todo el hogar gana, ese es más o menos el salario medio del primer decil, para que se den una idea de qué estamos hablando. Esas personas, en proporción de su ingreso, si mañana le pones IVA a los alimentos, van a pagar en proporción más que lo que paga en proporción el primer decil. Entonces tienes que compensarlos, tienes que ver algo que si vas a meter el IVA generalizado, tienes que ayudar del otro lado, porque si no, a esas personas con menos ingresos les vas a pegar más fuerte en términos proporcionales. ¿Ok? Pero en términos absolutos, ahí está el dinero. Ese es el tema. ¿Qué pasa con los subsidios que están muy focalizados, que están muy dirigidos? Bueno, así se distribuyen, que son apoyo alimentario, oportunidad de seguro popular, así se distribuyen. Van efectivamente a quien deben de ir. Eso es lo que le está diciendo esa gráfica. Bueno, siguiente shock que les voy a dar. Esta es una gráfica con el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es una medida de concentración del nivel de ingreso de la población. Va de 0 a 1. Y entre más grande sea ese coeficiente de Gini, quiere decir que el ingreso en la población está más concentrado. Muy poquitos tienen muchísimo y muchos tienen poco. O sea, México es un país muy desigual, tiene un coeficiente de Gini más o menos de 0.49, ¿ok? Chequen la cifra, 0.49. En cambio, ustedes van a Europa, donde pues se ve que es una sociedad mucho más igualitarias. El Reino Unido, Suecia, España traen un coeficiente de Gini más o menos de 0.35. Otra vez, chequen nomás el numerito. O sea, la gran diferencia que uno ve entre México y el Reino Unido es más o menos de 15 puntitos, ¿no? O 0.15. Bueno, esto es después de que el Estado cobró impuestos y gastó. Es decir, después de que el Estado entró a tratar de nivelar la cosa. Pero la cosa es, ¿qué pasa o qué hubiera pasado si el Estado no entra? Si el Estado no participa, o sea, no hace que la carga fiscal sea equitativa y no gasta. Por ejemplo, en Inglaterra, que no gaste en educación pública o que no gaste en su sistema de salud. ¿Qué sucede? Este sería el Gini, el coeficiente de Gini en los países. ¿De qué tamaño? Pues el del Reino Unido sería muy parecido al de México. ¿Qué le estoy tratando de decir? No es que esos países sean igualitarios porque así son, sino porque se hacen así. Porque el Estado participa, y no es que yo sea pro Estado, pero sí es una mano importante para redistribuir mejor. Entonces, es increíble el poder que puede tener el Estado para esto. Hicimos este ejercicio que muestra lo siguiente. Este es un ejercicio hipotético. Hipotético quiere decir que no hay una política social detrás particular, simplemente estamos haciendo el siguiente ejercicio. Echamos en una canasta los subsidios de las gráficas anteriores, totales, y hacemos una polla, digamos, ¿no? Una polla, ahí echamos todo el dinero. Y luego lo distribuimos al revés, en forma proporcional, pero al revés de cómo se distribuyen actualmente. O sea, en lugar de que a los ricos les toque en proporción muchísimo, ahora que en proporción les toque más a los pobres. Lo hacemos justo al revés. Y al revés, y miren ustedes lo que nos da. Este sería el ingreso por hogar
con redistribución de subsidios, ¿no? El verde clarito, perdón, ya me estoy aquí, voy a la del medio otra vez. El verde clarito, perdón, el verde oscuro es como está. Este es el ingreso por hogar del del 10% más pobre, como les decía, anda por ahí de 2,600 pesos. Y el verde oscuro es cómo quedaría con esa redistribución de subsidios. El primer decil, entonces, aumenta su ingreso a más o menos 6,000 pesos. De 2,600 a 6,000 pesos, como 140%. El segundo lo aumenta un poco menos, bastante menos, se queda en 6,000, un poquito arriba de 6,000 pesos. El tercero un poco más, un poco menos, perdón, se van emparejando. Y como ustedes pueden ver, a partir del quinto y el sexto prácticamente se quedan igual, y el séptimo, octavo, noveno y décimo se les va bajando un poquitito. ¿Cuánto es el que más deja de tener con esa redistribución? Más o menos de un sueldo de casi 50,000 pesos, un ingreso familiar de 50,000 pesos en el primer decil, baja a 47,000 pesos. O sea, deja de tener 3,000 pesos al mes. Eso es lo que costaría a la gente de mayores ingresos. Pero ¿qué significa en términos de concentración? Que el Gini pasaría del punto 49, aquí está chiquito, a punto 42. ¿Cuánto es eso? Pues más o menos la mitad del camino entre México y Europa. Más o menos. ¿Es poco o es mucho? Es muchísimo. No solo eso, sino que los 6,000 pesos del primer decil y del segundo y del tercero para arriba están arribita de la línea de pobreza que define Coneval. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no tendríamos pobreza extrema. De ese tamaño es lo que estamos hablando. Y eso lo que significa es que al tener un nivel de ingreso de esa magnitud, pues empiezas a dar oportunidades. No vamos a transformar la sociedad si es que esto sucede mañana, digamos. Va a pasar toda una generación. Tiene que pasar toda una generación, al menos. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una familia de escasos recursos el día de hoy, que puede tener mejores ingresos y que puede tener salud, su familia, de aquí a que llegue a la escuela, primaria, secundaria, prepa, universidad, y empiece a producir, pues va a pasar 20 años. Es una generación. Y eso por eso toma mucho tiempo. Europa no pasa así porque ayer puso el sistema, lo pusieron en los años 50, pero hay que empezar. O sea, sí nos toma una generación, pero ¿qué sucede? Sucede. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿se puede o no hacer esto? ¿Es factible económicamente o no es factible económicamente? Y aquí viene la respuesta. En primer lugar, ¿cuánto cuesta la reforma? ¿Cuánto cuesta el paquete, esa mochilita que les decía? ¿Cuánto nos cuesta? Bueno, la parte de salud, alrededor de 5.5 puntos porcentuales del PIB, de ingresos. ¿Cuánto es eso? Como 750,000 millones de pesos. A eso hay que sumarle un pedacito que sería esa compensación a los ingresos más bajos por el IVA adicional que van a tener que pagar. Hay que ver cómo se los damos, pero es otro tema. Pero lo que costaría en dinero, más o menos 0.24% del Producto Interno Bruto, eso es lo que se gasta, o sea, lo que deja de pagar ese grupo de ingreso. Faltaría ahí meter, creo que no está aquí, porque esto, el costo de infraestructura. El costo de infraestructura en los nuevos hospitales que se necesitan y demás. Más o menos se calcula en 0.6 puntos porcentuales del PIB. Es decir, unos 70,000, 60,000 millones de pesos al año en infraestructura. ¿Cómo se pagaría? Actualmente el Estado ya gasta un poco más del 2% del producto. La recaudación adicional de IVA serían casi 3 puntos porcentuales. Ya llevamos 5 puntos. La recaudación adicional del impuesto sobre la renta andaría por 1.2% del PIB, más. Lo que sería en subsidios a los energéticos andaría por 1.3% del producto. Y como ustedes ven, eso es mucho más de lo que se necesita para la reforma. Sobra algo de dinero, pues para quitarle esa dependencia del petróleo, para desahogar otros sectores que están muy apurados, etcétera, etcétera. Entonces, hay posibilidades, hay ingresos factibles. Aquí no está ni siquiera el impuesto predial, no está tampoco
impuesto a las ganancias de capital, que yo calculo que podría ser un 1% más, digamos. Entonces, ¿de qué es factible? Es factible. ¿Por qué pensamos que es el 2.9? Bueno, pues porque va a haber mayor formalidad, la gente se va a tener que acostumbrar a pagar ese impuesto y hay mayor eficiencia recaudatoria. Ahorita vamos a ver por qué. Nomás déjenme darles este dato que luego a la Secretaría de Hacienda no le gusta. La Hacienda dice que solamente va a poder recaudar 1,5 puntos porcentuales extra de IVA si se hace esto. Y les presentamos esta grafiquita y les decimos, a ver, explícame por qué no podemos recaudar lo que decimos que podemos recaudar. Y les voy a explicar. Lo que dice este cuadrito es la tasa impositiva de estos países de América Latina, cuánto recaudan por concepto de PIB estos países y por lo tanto cuál es la productividad del impuesto, es decir, cuánto recaudas por cada punto porcentual que cobras, ¿no? O sea, divides, en el caso de México, 3.8 puntos porcentuales del PIB, que es lo que se recauda, entre la tasa del IVA, que es del 16, te da una productividad de 0.24. ¿Qué quiere decir 0.24? Pues que de cada peso, de cada punto porcentual de IVA, solamente recaudamos 0.24 puntos porcentuales de PIB. Bueno, ¿qué le pasa a los demás países? Los demás países tienen una productividad que ronda en estos números del lado derecho. El promedio es 0.42. Si México recaudara el promedio, nada más el promedio, pues recaudaría 0.42 por 16, que sería la tasa, te da 6.7, es este aquí abajo, y 6.7 menos el 3.8, justo es el 2.9 que les decía. Y lo que les digo a los de Hacienda, oye, ¿qué no será posible que México sea tan eficiente? Porque dicen, no, pero eso pues, igual el SAT no puede. Digo, oye, pues ¿cómo que no puede? ¿Que a poco el SAT es menos eficiente, el SAT mexicano, que el SAT de Guatemala? Pues ya no tiene mucho que decir, ¿no? Porque aquí está, o sea, la productividad de Guatemala es 0.41. Y lo que dice Hacienda es que si quitáramos las exenciones, se iría la recaudación, la productividad a 0.33. Es lo que ellos dicen oficialmente y demás. Pero pues 0.33 sigue estando muy por debajo del promedio. Bueno, entonces sí es posible. En el impuesto sobre la renta, Hacienda dice que deja de ingresar 1.5 puntos porcentuales del PIB por cuestión de las exenciones. Entonces decimos nosotros, bueno, un poco menos que eso para darnos un margen. Entonces ahí está justificado. Y aquí está, por ejemplo, los subsidios energéticos en México como porcentaje del PIB. Como ustedes pueden ver, andan en esas cantidades, ¿no? De 1.5. Tengo ya el dato, el 2011 anda por 2.2 puntos porcentuales del producto, o sea que 1.2, 1.4 pues no suena como imposible. ¿Cuáles son los retos para hacer esto? Y aquí viene la parte quizás más interesante. Los retos, naturalmente, son de toda índole y casi hay 1000 razones por las cuales no se puede hacer esto. Y yo creo que el chiste es buscar por qué sí se puede. Lo que queda claro es que se tiene que ser gradual y se tiene que hacer al mismo tiempo. Al mismo tiempo la parte de Hacienda Pública y la parte del sistema de protección social. El acuerdo básico es renovar este pacto social, que tenga derechos efectivos, pero con obligaciones fiscales efectivas. Todo mundo recibe, pero todo mundo paga. Mucho o poco, según su capacidad, pero todo mundo debe de pagar. Otra cosa es que la política social se debe de volver un motor redistributivo y debe haber transparencia completa en esto del gasto público en los 3 niveles de gobierno. La propuesta en concreto, entonces, es este paquete que ya les mencioné, lo que implica la convergencia en los temas de salud que ya medio les expliqué, ¿no? De tener este sistema donde la Secretaría de Salud es rectora y luego tiene 4 o 5 cosas a donde la gente puede ir. La eliminación de salud de las cuotas obrero-patronales, la eliminación de las exenciones, focalizar las transferencias y la política social que ya mencionaba. ¿Y qué consecuencias tiene? Por un lado, redefine el pacto social, establece un piso mínimo de bienestar para toda la población, reduce drásticamente la pobreza y su volatilidad, como ya vimos, aumenta el mercado interno. Este es un tema especialmente sensible para los empresarios que les va a tocar pagar más IVA. Digamos Bimbo, Alpura, todos los productores de alimentos que ahora se les regresa, porque tienen tasa cero, se les regresa el IVA que pagaron, más o menos se regresan 2 puntos porcentuales del PIB. No es poquito lo que regresa el fisco a estas empresas, es muchísimo. Bueno, ellas
dicen, lo que les gusta es esto. ¿Por qué aumenta el mercado interno? Porque decíamos, la gente deja de pagar en salud, ¿no? ¿Cuánto se paga en salud? Resulta, y aquí es una digresión nomás para que vean el tamaño de esta cosa. México gasta en salud 6.2 puntos porcentuales del producto, en salud, entre públicos y privados. O sea, de la bolsita cuando vamos a la farmacia, está contado en ese 6.2%, ¿ok? 6.2, muy bien. De eso, casi 2/3 partes la paga el sector privado. Casi 2/3 partes. ¿Cómo se distribuye? Bueno, casi la mitad es gasto de bolsillo, que se llama. O sea, cuando ustedes van a una clínica o van a la farmacia, eso es gasto de bolsillo. Además, hay casi 4 puntos porcentuales de los seguros y el resto lo paga el sector público. Entonces, si la gente deja de gastar, no va a dejar de gastar todo en gasto de bolsillo, ni siquiera en Europa se gasta 0 en gasto de bolsillo, pero sí a lo mejor 2/3 partes. Por ejemplo, España gasta en gasto de bolsillo alrededor de un 20%, nosotros 50%. Entonces, vamos a suponer que nos bajáramos a ese 20%. Y si bajamos ese 20%, pues nos quedan ahí como 2 puntos porcentuales del PIB, porque como gastamos 6, le quitamos eso que le estoy diciendo de gasto de bolsillo, más o menos te quedan 2. Y si te quedan 2, pues 2 es una buena lana para inyectarle al consumo de la gente. Mucha lana. Ustedes dirán, bueno, es que nada más la gente con dinero va a la clínica privada. Pues no es cierto. Todo mundo va a la clínica privada. Si ustedes ven, aquí está por deciles, otra vez, la población acomodada por nivel de ingreso, y qué porcentaje de los que, por ejemplo, en la raya de arriba, el verde que ustedes ven más arriba, lo que dice es de los no afiliados, o sea, los que no tienen nada, ¿cuántos de esos van al seguro privado, bueno, a una institución privada? Pues más o menos, casi el 40%, y la curvita sube rapidísimo y llega al 60, 70%, más los que están yendo al Seguro Popular, aún estando afiliados al Seguro Popular o al Seguro Social, aún ahí el 12%, 14% va a instituciones privadas. Del primer decil, de los que ganan 2,600 pesos al mes. Entonces, ¿cuánto? O sea, sí les toca a ellos también. La reducción de gasto de bolsillo les va a tocar también a ellos y por eso es que crece el mercado interno. Otra consecuencia que tendría esto, y esto es muy importante para la discusión actual, es que el sistema de salud como está planteado y de pensiones como está planteado, con cuentas individuales y demás, la persona, ustedes y yo, nos llevaríamos nuestros beneficios con nosotros. Hay portabilidad. Y por lo tanto necesitamos un número de identidad. Ese número, que ahorita es diferente para el Seguro Social, que para el ISSSTE, que para el IFE, que para el CURP, que para RFC, todos esos son números distintos, pues claro que no los podemos identificar. Y por eso tenemos broncas en seguridad también. Bueno, se necesita un solo número. Tipo gringo, el Social Security Number, donde es el mismito número para todo. Y eso lo que implica, bueno, tiene muchísimas implicaciones, pero desde el punto de vista fiscal es que te pescan donde andes. Si ustedes declaran, por ejemplo, que ganan 10,000 pesos y se van a curar al hospital más caro y ahí tienen un seguro de gastos médicos mayores que les cuesta 100,000 pesos al año, pues tienen que poner su numerito y rápidamente el SAT se les va a caer. Pero así, va a tener toda la información. Entonces va a mejorar muchísimo la eficiencia en términos de cobro de impuestos, pero no solamente eso, en seguridad, por ejemplo, identificar los cuerpos de las gentes que luego desaparecen. Tiene muchas implicaciones, un solo número. Otra parte es que libera recursos para el sector productivo, porque ya el sector público, al no tener tanto déficit, los va a poder liberar. Eleva la competitividad de las empresas porque disminuye costos, aumenta los recursos de las AFORES, porque este dinerito de las pensiones, aunque sea muy pequeño, por tanta gente, se va a cuentas individuales, se va a las AFORES, que pueden ser privadas o se puede hacer una licitación inversa, es decir, el que cobre menor comisión se le va a dar ese dinero, pero con eso se puede financiar inversiones al más largo plazo y dar recursos a una reforma judicial. Ustedes dicen, bueno, ¿eso de dónde salió? Eso salió porque en el centro consideramos que el acceso a la justicia es casi tan importante o quizás más importante, a la justicia de calidad es igual o más importante que el acceso a la salud. Mucho del deterioro del tejido social se debe a la sensación de que no tenemos acceso a la justicia de manera equitativa. Entonces, y aquí ya termino,
como ustedes pueden ver, pues esto trata de alguna manera acercarnos a resolver un acertijo, una pregunta que se planteó un economista muy famoso que se llamaba John Maynard Keynes hace muchísimos años, que era cómo lograr simultáneamente la eficiencia económica, la justicia social y la libertad individual. Entonces, pues aquí hay una respuesta a estos dos problemas: política social, hacienda pública, darle viabilidad económica y viabilidad social al Estado. Está suscrito por gente muy diversa, economistas todos, bueno, no todos son economistas, sociólogos, en fin, pero de muy, muy renombrados. Y bueno, pues es lo que estamos tratando de empujar. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, ¿cómo es el asunto? ¿Sí? Sí, cómo no. A continuación iniciaremos con la sesión de preguntas y respuestas, moderado por Felipe de Jesús Bello López, profesor de la Universidad de las Américas Puebla. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Doctor, bienvenido. Terminaba usted con esta trilogía keynesiana, ¿no? De eficiencia, libertad y, de alguna manera, fraternidad, igualdad, ¿no? De ahí, de las preguntas, que tengo muchas, ¿sí? Del tema, quisiera empezar con una que nos dice que como figura política y social, que es usted con una larga trayectoria, ¿sí? ¿Cuál considera usted que es la mayor problemática al aterrizar este conjunto de reformas o hacerlas realizables? ¿Sí? ¿Y cuál sería para usted a lo mejor la disyuntiva o la fricción que existe entre la perspectiva de la academia, la perspectiva del sector empresarial y la perspectiva tal vez del ciudadano promedio, ¿no? Si cree usted que falta acuerdo en la sociedad y cómo se podría trabajar esto, o si están dadas las condiciones, digamos, para sacar adelante estas reformas. Desde que presentamos esto hace un poco más de un año, más o menos he hecho esta presentación, digo, he ido evolucionando con el tiempo, pero básicamente la misma historia, cada vez con más datos, según las inquietudes que vamos observando, pues unas 60 presentaciones, donde ha habido desde los políticos, digamos, para darles algunos nombres, el presidente del PRI actual, César Camacho, con 5 o 6 diputados y senadores del PRI, con Jesús Ortega y otros 5 o 6 senadores y diputados del PRD, con gente del PAN, con gente del gobierno, con empresarios, con fiscalistas, con universitarios, y en realidad la conclusión de todos en general es que les parece interesante, les parece muy interesante. Digamos, el último fue, esta semana estuvimos con el presidente Canacintra y el martes con la ANTAD. La ANTAD es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Departamentales, que pues tiene a Liverpool y tiene a Soriana y tiene, ¿no? Pues es grande. Y lo que ellos argumentarían, y yo también estoy de acuerdo con ellos, es que esto se tiene que hacer en paquete. Es decir, tiene que ser algo integral, en donde los empresarios, aún Bimbo, aún Alpura, como les mencionaba, que también ya estuvimos con ellos, no están en desacuerdo de pagar IVA, no están en desacuerdo de hacerlo, siempre y cuando se haga en forma gradual y que se haga en paquete. Es decir, que vaya acompañado, también quizás gradualmente, con la reducción de las cuotas obrero-patronales, con la transformación del sistema de salud. El sistema de salud es fundamental, por lo que ya veíamos de los datos. Entonces, ¿qué perspectivas hay? Bueno, yo estoy optimista en términos de que sí se está logrando empujar esto. Les llama la atención que una organización civil como la de nosotros, que sea muy plural y que esté empujando una idea pues, de esta naturaleza. Pero independientemente que si les causa o no X, lo que sí es que ven que sí vale la pena empujarlo. A veces uno nota que cada quien quiere mantener su coto, ¿no? Lo vemos en el IFE ahorita todavía, que no quieren soltar la credencial del IFE y aceptar el número único, digamos.
Tenemos una cita pendiente con ellos. Yo ya hablé con, digamos, ya se le hicimos a un primer consejero electoral. Esperamos hacerlo con el presidente, con el pleno del consejo del IFE, para tratar de convencerlos de que esto es un bien muy superior a lo que ellos están tratando de defender. Y entonces tratar de quitar piedras, ¿no? Otra piedra grandota es Hacienda. La Secretaría de Hacienda, actualmente les da muchísimo temor dejar de cobrar las cuotas sobre patronales, están en contra de eso, porque claro, les da más o menos lo que recaudan por cuotas sobre patronales son 125,000 millones de pesos, como un punto porcentual del producto. Entonces, quitarse de eso, pues claro que les da así, ¿no? Porque bueno, ¿de dónde vamos a pagar? Pero por el otro lado, están dándose cuenta que sí tienen que dar algo a cambio. Entonces, yo espero que se vayan convenciendo gradualmente de esto. Ayer estuvimos en la cosa del PND justo sobre política fiscal en el Palacio Nacional y la reacción incluso de los demás ponentes que hubo era que tenía que hacerse en conjunto parte de ingreso y parte de gasto. La relación con los gobiernos estatales es muy importante, va a tener que transformarse esa relación. Ellos tienen que entrar, los gobernadores tienen que entrar a este pacto también. Actualmente se les ha dado mucho dinero sin pedir cuentas a cambio, esto tiene que cambiar. La sociedad no está contenta con eso y pues tendrán que aceptarlo. Pero por el otro lado, pueden ser que tengan incluso más recursos. No se trata de quitarles el sistema de salud, digamos, estatal que tienen, pero sí de una manera distinta de administrar. Es decir, ya no te va a dar el dinero por afiliado. O sí, te lo va a dar por afiliado, pero que el afiliado decida quedarse donde está y que tenga chance de irse a otro lado. Entonces sí te lo va a dar. Pero tendrá que haber rendición de cuentas mucho mayor. Entonces yo creo que los gobiernos de los estados van a ser complicadones. Hemos hablado con un par de gobernadores nada más, lo ven interesante, lo ven bien, pero bueno, falta mucho tramo que hacer ahí. Y por el otro lado, sí veo que los gobiernos estatales tendrán que hacer mucho más por el cobro de impuestos. Lo que sucedió con la tenencia es absurdo, es lo que no hay que hacer. El predial tendrá que subir. Es probable que los estados puedan tener facultades, deberían de tener facultades para poder cobrar un extra, si quieren, en IVA y que eso vaya directo a las arcas estatales. Debería de ser posible poder etiquetar impuestos, la Constitución lo prohíbe, eso hay que cambiarlo, porque la sociedad, pensamos, debería de estar mucho mejor, debería poder relacionar más claramente dónde paga impuestos o para qué paga impuestos y el servicio que recibe. Entonces hay muchas cosas que hay que cambiar y poquito a poco se está logrando. Ustedes quizás estén escuchando en el discurso público de seguridad universal, de pensiones, pero cuando se ve en forma aislada, como por ejemplo el programa que echó a andar Peña Nieto sobre las mamás trabajadoras solteras, digamos, solas, que en principio suena muy bien, pues el problema es que seguramente el año que entra va a aumentar el número de mamás solteras al doble, porque ahí va a haber dinero. Entonces, ese es el tipo de incentivos que no se deben de crear. Y a eso me refería cuando se decía generar los incentivos correctos, en parte se debe a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué perspectivas? Yo creo que están ahí. Me parece que hay oportunidad, sí tenemos que juntarnos y exigir el que esto se haga en forma unificada. El último detallito para que se den una idea que las cosas no se hacen en grupo es el IMSS, ustedes no sé si lo hayan escuchado, hace 2 días o 3 sacó la propuesta de equiparar el ingreso de cotización al ingreso, no sé cómo, gravable, supongo, donde implica un crecimiento de cuotas obrero-patronales o patronales, no sé si solo patronales, como del 3%. Pues eso no es lo que hay que hacer, precisamente eso es lo que no hay que hacer, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Muy bien. En este sentido, englobo varias preguntas en una reflexión que tiene que ver, digamos, con esta tesis de que nuestro problema es que recaudamos muy poco en relación a lo comprometido, ¿no? Y la relación que esto puede tener con lo que sería la vulnerabilidad del Estado a largo plazo.
¿sí? En el sentido de que, bueno, ¿por qué llegamos al grado de comprometer demasiado? ¿Sí? Y que esto sea a lo mejor un punto débil, un talón de Aquiles de todo sistema democrático. ¿Sí? Y de ahí que, pues bueno, la respuesta sea gastar mejor y recaudar más para poder hacer frente a lo que ya nos comprometimos. Y una alternativa, en el plan de una antítesis ante la tesis para llegar a una síntesis, que planteara, bueno, ¿por qué no empezamos por gastar menos y gastar mejor y recaudar mejor? Bueno, yo diría que no tenemos alternativa, sí tenemos que recaudar más porque la vulnerabilidad que traemos con el petróleo es evidente y esa pues no nos la quita ni Dios Padre, digamos. Y por lo tanto, sí es necesario gastar mucho mejor, pero sí necesitamos, es decir, estamos en un problema. O sea, vamos a suponer que, ok, vamos a gastar mejor, pero el gastar mejor tampoco va a resolver las cosas. El nivel de gasto que traemos como país es relativamente bajo comparado con muchos países. Tampoco se trata de recaudar más tipo Brasil. Brasil gasta mucho peor que nosotros, mucho peor. Recauda mucho más y gasta mucho peor. Entonces, tampoco se trata de eso. Pero pensar que solamente gastando más, que bajándole el sueldo a los burócratas, que haciendo, quitándole el celular a los… No, eso no da. Que sí tenemos que llamar a cuenta, sobre todo los gobiernos estatales, sin duda. A quienes usan dinero público, sin duda. Y bueno, ahí hay algunas reformas que están metiendo, ojalá funcionen. En términos de corrupción y en términos del IFAI y tal, esa parte política tienen que hacerla para convencer al público y no caer en esa pregunta precisamente, porque esa es la lógica. Ustedes tienen razón, quien haya hecho la pregunta tiene razón, uno quiere ver un cambio antes de seguir pagando impuestos. Yo estoy igual que ustedes. Es más, si a mí no me dicen que va a pasar algo de esto, pues yo me opongo a la generalización del IVA, para acabar pronto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí tiene que haber una transformación, o sea, sí tenemos que exigir una transformación. No podemos aceptar nuevos impuestos si no hay una transformación de esta naturaleza. Y de verdad tiene que forzarse una reforma, por ejemplo, del sistema de pensiones de los trabajadores del seguro, o sea, tienen que haber reformas adicionales en el sistema de pensiones, ponerles un esquema seguramente universal para… Así como se está tratando de evitar que los gobiernos estatales se endeuden por todos lados, tratar también, o sea, impedir que haya programas de pensiones donde la UAP, digamos, se sirve con la cuchara grande, pues a ver quién paga, ¿no? Y pues eso no es posible. O sea, repito, esas no son las soluciones a todos los problemas. No, hay muchas más cosas que hay que hacer, pero son dos fundamentales que sí se tienen que resolver. Y que si esto se hace… Por un lado significa condiciones para que otras se hagan, digamos, como ustedes me dicen, tienen razón, hay que gastar mejor. Bueno, vamos obligando a que se gaste mejor. Vamos poniéndonos de acuerdo en la forma de gastar incluso antes de subir los impuestos, ¿no? Porque de otra manera no podemos hacer la reforma hacendaria y después ver cómo mejoramos el gasto, porque ya entonces va a ser muy complicado. O sea, no le podemos seguir dando más lana a los gobiernos estatales antes de meterlos en cintura, sin duda. Por eso es que tiene que ser junto, tiene que ser simultáneo el acuerdo, y por eso se requiere un acuerdo, yo digo social, que es mucho más amplio que político. Evidentemente se necesita un acuerdo político, pero además de político se necesita que la gente esté de acuerdo. Muy bien. Siguiendo en el tema de la antítesis, de la tesis y la antítesis, hacen el comentario de, en una de las primeras filminas usted mencionaba cómo se ha desplomado la contribución de la productividad al PIB, ¿sí? Y hoy prácticamente es pareja, cuando a lo mejor en los 70s, 80s, o más bien por los 70s, la contribución de la productividad total era mucho mayor, ¿no? ¿Y qué tanto a lo mejor hoy en día un modelo de ese tipo hayamos renunciado a él? Sí, es decir, nos estamos preocupando tal vez por presiones sociales, pero nos estamos preocupando mucho por un modelo de desarrollo que se basa profundamente en el desarrollo del capital humano, pero pues que estamos dejando de lado temas que tienen que ver con el incremento de la productividad total. Sí. Y esto comparado con el tema de, pues bueno, quienes hoy en día compiten
en el mundo con nosotros, como es el caso de China, ¿no? El modelo chino de desarrollo, ¿no? Que por cierto ha bajado mucho su productividad, dicho sea de paso, pero bueno, es otro tema. No, yo estoy de acuerdo, o sea, lo de la productividad es fundamental. Como quizás muchos de ustedes sepan, Santiago Levy trae la hipótesis de que el empleo formal es el que realmente lleva a mayor productividad. Para mí todavía no estoy tan claro que eso sea necesariamente cierto. Él da comparaciones, digamos, estadísticas y se ve como que sí hay ese anexo. No sé si sea causalidad o sea más bien por otras razones, pero bueno, esto desdibuja el concepto de formalidad, de formal e informal, lo desdibuja completito. Más bien se va a un esquema de salariados y no asalariados. Y no quisimos meternos en el grupo a esa discusión porque se volvió casi personal. Sin embargo, de verdad fue personal, o sea, entre Santiago Levy y sus oponentes, y él quería regresar al gobierno y no le daban chance. Bueno, es una grilla política que se llevó a ese terreno, pero me parece que no lo nulifica. Por eso nosotros no quisimos entrar en esa discusión. Es probable que sí haya, entre mayor formalidad, mayor, digamos, creación de empresas, pues va a haber más productividad. Es muy probable que sí sea cierto. Pero independientemente de eso, esto hay que hacerlo. Es probable que sea un producto adicional el mejoramiento de la productividad, lo cual está muy bien. Y esto lo que sí te permite es crecer más. O sea, sí estás metiendo elementos de un crecimiento del mercado interno, estás metiendo más financiamiento de largo plazo, estás metiendo, bueno, más financiamiento hacia secas y también mucho mayor estabilidad macroeconómica. Entonces, me parece que ahí abonas a elementos estructurales que permiten un mayor crecimiento económico, que al final de cuentas es lo que a la gente saca de la pobreza. O sea, esta redistribución igual te levanta el nivel, pero pues digo, 6,000 pesos no son muchos tampoco, ¿no? O sea, tienen que subir mucho más que eso. Y eso se logra solamente con crecimiento económico, y bueno, aquí hay varios elementos que van en esa dirección. A eso hay que sumarle reformas, bueno, como la que está en el Senado, con algunos problemitas de telecomunicaciones, la reforma energética para crear un mercado energético que te baje los costos, tanto en electricidad como en petróleo, y que se abra el mercado, que se genere un mercado verdadero. O sea, hay que hacer muchas más cosas, sin duda, para elevar productividad. Es decir, sí me imagino, o sea, es muy difícil imaginarse a México creciendo al 6% con un monopolio estatal en Pemex, o sea, en hidrocarburos y en electricidad, en energéticos. Es muy difícil. Entonces ahí tienen que haber cambios muy importantes. Pero pues eso además no es en lugar de. Perfecto, doctor. Bueno, por razones de tiempo queda una sola pregunta y quisiera plantearla personalmente de esta forma. A quienes tuvimos el privilegio, enorme privilegio de haber sido sus alumnos, usted casi siempre empezaba los cursos con un tema: quien desconoce la historia está condenado a cometer los mismos errores. Con eso quisiera que usted culminara esta extraordinaria plática. ¿Qué lecciones nos da la historia de momentos cruciales como el que pasamos y los senderos que emprendimos como sociedad? Bueno, efectivamente la historia económica lo que te permite, la historia en general y la económica en particular, te permite adquirir memoria, ¿no? Y es como si a su máquina, a su computador le ponen más memoria RAM y más memoria de disco duro, digamos, las dos. Y por lo tanto te da chance de visualizar mejor lo que tenemos enfrente y lo que viene adelante. Y en ese sentido me parece que revisando la historia contemporánea del país ha habido momentos muy claros en donde por circunstancias y por la acción en particular de personajes específicos hemos retardado mucha toma de decisiones importantes. Yo creo que lo que estamos viviendo el día de hoy realmente nos invita a tomar decisiones trascendentales, a empujar, a no permitir como sociedad el que otros tomen las decisiones por nosotros, a tratar de involucrarnos y a que de esa forma podamos ayudar a que México salga adelante. Yo quisiera, y ya no los veo por la lampareada que me dan, pero lo que sí quisiera decirles es, imagínense ustedes
bueno, déjame ponerlo de otra manera. Por ahí de los 50, 40 o 50, México y España, Noruega, andaban más o menos en el mismo nivel económico. 60 años después, pues vemos las diferencias. Yo les quisiera preguntar si pudieran ustedes imaginarse a un México sin pobres, como lo que se está tratando de hacer. Y se los digo en serio, traten de imaginarse a México sin pobres. Y la verdad es que nos cuesta trabajo. Y está mal que nos cueste trabajo. Porque parecería que, pues que simplemente no es posible. Y como ya les mencionaba yo en las gráficas, o sea, estos otros países no es que sean igualitarios pues porque así nacieron, al contrario, pues tenían reyes y tenían señores feudales y tenían condes y marqueses y tal, y ¿dónde están ahora? Esa es la acción del Estado. Y yo no soy pro Estado, ni soy de izquierda, ni mucho menos. Los que me conocen pues saben que no soy por ahí, ¿no? ni mucho menos, pero sí veo que hay una acción que se tiene que hacer, porque solito no jala. Lo que es absurdo, y eso sí, ayer en el PND, perdónenme, se los tuve que decir, fue, no es posible que el propio Estado mexicano esté haciendo que la sociedad sea tan desigual con esta forma de distribuir los subsidios que les mencionaba. O sea, no es posible, eso es absurdo y no podemos permitirlo. O sea, debemos casi levantarnos y decir, esto no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos, muy amables. Muchas gracias. Los organizadores tenían para usted un reconocimiento. Agradecemos a Enrique Cárdenas Sánchez por ser parte de Reto Negocios UDLAP 2013. La Universidad de las Américas Puebla y el comité organizador del simposio hacemos entrega de un reconocimiento por su participación como ponente especializado. Muchas gracias.